Ya. Lamentablemente no hicimos la entrevista por Zoom, le hubiera indicado documentos de prensa internacionales Ujú. que confirman lo que estoy mencionando. Y en el Ecuador lo financiaron los banqueros y la oligarquía corrupta del Ecuador, porque la oligarquía corrupta se acostumbró a hacer créditos al Estado nacional, al Estado ecuatoriano, y simplemente no pagar esos créditos hasta que llegó un presidente patriota como Lucio Gutiérrez que les dijo: un momentito, señores, aquí me pagan las deudas, porque ustedes, al no querer pagar las deudas, no hay universidades para que el pueblo se eduque, no hay escuelitas rurales para que el pueblo se eduque, no hay dinero para créditos para el pueblo ecuatoriano. Pero usted lo que dice es que es falso que la Pichicorte le llevó a usted a la confrontación, que fueron otros, y en principio Chávez no era amigo suyo también, coronel Gutiérrez. En principio era amigo, como fue amigo de muchas personas, así como aquí Rafael Correa recibió el apoyo de muchas personas hasta que sacaron las uñas y se les conoció Ya. realmente que fueron lobos, o mejor dicho, ovejas, o lobos disfrazados de ovejas, y así engañaron a mucha gente. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió en el Ecuador? Que llegó un presidente patriota como Lucio Gutiérrez, que a los deudores morosos que no querían pagar las deudas, yo les incauté bienes, entre ellos al hermano del ingeniero León Febres Cordero. Esto irritó a la oligarquía ecuatoriana, la bancocracia se unió, compraron a los generales y vicealmirantes traidores, y 3, 4 meses antes prepararon el golpe de Estado. Esto es un secreto a voces, esto lo sabe toda la oligarquía quiteña, que hoy está arrepentida por haberle sacado al mejor presidente de toda la historia del Ecuador en cifras, y lo mismo sucede en Guayaquil. Hoy están arrepentidos, porque por dar el golpe de Estado en contra de Lucio Gutiérrez tenemos a Correa, a ese antipatria que destruyó al Ecuador, no solamente económicamente hablando, sino ética y moralmente hablando. Y los propios diputados social cristianos, desde enero, febrero, marzo, me advertían y me pedían que cambie la cúpula militar, que los generales y vicealmirantes y se habían reunido con el ingeniero Febres Cordero y que el golpe estaba listo. Se habían reunido con el general Paco Moncayo, otro golpista, y el golpe estaba listo. Se habían reunido con el prefecto de Pichincha de esa época, el economista Ramiro González, hoy prófugo de la justicia por ladrón, por haberse robado los fondos del IES. El propio diputado jefe de bloque del Partido Social Cristiano, Pascual del Chopo, me comunicó que por favor cambie la cúpula militar. Yo convoqué a la cúpula militar a mi despacho y les increpé a los generales que estaban conspirando contra mi gobierno, y los generales me mintieron, que jamás podrían conspirar contra el primer militar que democráticamente llegaba al poder. Y mi error gravísimo, y pido perdón a Quito, y pido perdón al Ecuador, el haber creído en la palabra mentirosa de los generales y vicealmirantes traidores, y no haber creído en la palabra de los diputados social cristianos que me Pero advertían que uno podría pensar ahí, señor coronel y expresidente, que usted con experiencia, usted también dio un golpe y ayudó a llegar, no se concretó con oficiales, pero llegó el señor vicepresidente Noboa. Pero con esa experiencia usted no se dio cuenta, eso es lo que nos dice, no se dio cuenta que su mando, que ese mando, al igual que cuando Sandoval o Mendoza estaban y usted era del equipo, no se dio cuenta lo que estaban tramando. A ver, sí, por eso digo, ese fue mi error, y por eso le pido perdón al pueblo ecuatoriano, por no haber creído en los mensajes que me enviaban los diputados social cristianos a través de mi hermano Gilmar Gutiérrez, que también era diputado, que Ujú. prácticamente me imploraban. Les comento algo más. El general Wilson Torres era embajador del Ecuador en Colombia. Le trajimos por el mes de febrero, marzo al Ecuador, porque íbamos a cambiar a toda la cúpula y también al ministro de Defensa Nacional. El general Wilson Torres permaneció en Quito 2, 3 semanas y no tomé la decisión. Ese fue mi error garrafal, y por eso le pido perdón al pueblo ecuatoriano, porque si cambiaba a la cúpula militar de los generales traidores, no había golpe, porque el pueblo no vota, presidente. Y ahí voy a lo que se publica en la prensa internacional.
cuando dice Chávez financió golpe contra Gutiérrez en Ecuador. En el periódico El Universo de la ciudad de Guayaquil, el 24 de abril del año 2011, se publica una nota en donde se menciona que en el golpe contra Lucio Gutiérrez hubo un mosaico peligroso, financiado por Hugo Chávez, presidente de Venezuela, con la participación de las FARC, de cubanos, de terroristas ecuatorianos, a más de la bancocracia y los generales traidores, los primeros para oponerse a la firma de los acuerdos comerciales con los Estados Unidos y con la Unión Europea, que hubiera cambiado la historia del Ecuador. Y entonces, en esa misma prensa internacional se publica que el gobierno exitoso, y esto lo escribe Julian Assange en sus cables de Wikileaks, el gobierno exitoso de Lucio Gutiérrez había que retirarlo porque era un obstáculo para la expansión del socialismo chavista del siglo XXI, y parte de ese complot ideológico internacional en donde participaron los países que ya mencionamos, las FARC, Cuba, Venezuela y también algunos terroristas ecuatorianos, la bancocracia. Parte de la estrategia fue traer a Bucaram al Ecuador y culparle a Lucio Gutiérrez, nombrar a la Pichicorte y culparle a Lucio Gutiérrez. Pero usted y sus votos nombraron a la Pichicorte, expresidente. No se puede culpar a otros. Yo tenía 5 de 100 diputados. Pero a ver, déjeme concluir en forma rapidísima este tema. Entonces fue parte de la estrategia, no sé si en contubernio Chávez con la bancocracia y la oligarquía ecuatoriana, o si actuaron por separado y de alguna manera por líneas convergentes, de alguna manera convergieron en el punto de sacarle a Lucio Gutiérrez. Pero parte, repito, de la estrategia fue traerle al expresidente Bucaram. El expresidente Bucaram vino, me parece que el 5 de abril, y se regresó el 10 de abril, justamente porque yo le envié el mensaje que si él continuaba produciendo disturbios, yo iba a pedir a la Corte Suprema de Justicia que le arresten, porque yo no podía arrestarle, yo no podía traerle a Bucaram, yo no era la Corte Suprema de Justicia. Y Bucaram se regresó a Panamá. La Pichicorte, que estaba causando también disturbios, a pesar de que no persiguió a nadie, pero estaba ocasionando... comenzó a tratar temas indebidamente, digámoslo así, expresidente. Así es. Entonces yo conminé al Congreso y le dije al Congreso, así como ustedes nombraron a la llamada Pichicorte, ustedes tomen la decisión y asuman la responsabilidad histórica. El Congreso decidió cesar a la llamada Pichicorte el 15 de abril, 5 días antes del golpe de Estado. Entonces, como se dice en el argot popular, muerto el perro, se acabó la rabia. Pero aquí ya no había el perro, se murió el perro y continuó la rabia, porque ya estaba planificado, había el complot entre la bancocracia ecuatoriana, que estaba irritada porque Lucio Gutiérrez les quitó $1,000 millones de los más de 8,000 que se robaron, y porque había incautado bienes a los deudores morosos que se acostumbraron a enriquecerse con el dinero, con el sufrimiento, con las lágrimas y con la pobreza. Fíjese que eso que usted nos recuerda se acaban de repartir también en este fideicomiso nomás impunidad, que uno no sabe a quiénes han obsequiado todo lo incautado para los que el Banco Central manejaba por el tema de los créditos a los bancos. Eso es un poco historia ya, expresidente, y uno dice, las condiciones del Ecuador son distintas. Mire, ahora. Es importante recordarlo, y varios diputados social cristianos, y comenzando por el vicepresidente Blasco Peñerera Padilla, han reconocido públicamente que el peor error histórico fue el golpe contra Lucio Gutiérrez dado por los generales y por los vicealmirantes, insisto, porque aquí el pueblo nos saca presidentes. Hace 4 años fueron a mi casa los que estaban liderando el levantamiento para supuestamente sacarle a Correa, y me dijeron, Lucio, a ti te votaron con 200, con 300 personas. Les digo, mira, puede haber sido 1,000, 2,000, pueden haber sido 5,000. Me dicen, sí, pero nosotros somos más de 100,000 en Quito, en Guayaquil, en Cuenca, en todo el país, y todo el mundo grita, fuera Correa, fuera Correa. Les dije, miren, no les quiero desalentar, pero podrán salir los 2,5 millones de quiteños a las calles, podrán incendiar todo Quito, todas las casas de Quito,
que si el jefe del comando conjunto no le quita el respaldo a Correa, Correa no se va a caer. Y por el contrario, era un día domingo. Hoy, día domingo, 4 de la tarde, no hay un alma en las calles. Pero si el jefe del comando conjunto le quita el respaldo a Correa, en ese momento se cae Correa. Claro. Coronel, usted sabía, y ahí me vuelvo, yo quería pasar a otro tema, pero cuando usted dice si no le quitan, cuando usted dio el golpe y le posesionaron al doctor Noboa en el Ministerio de Defensa, usted sabe entonces que los militares, los altos mandos, el jefe del comando conjunto, pueden quitar a los presidentes, y usted ha afirmado aquí ya 3 veces, los pueblos no votan presidentes. O sea que usted fue y votó, no es que era una revuelta popular, como ha dicho otras veces. A ver, aquí otro error histórico, y vamos a decirle la verdad al pueblo ecuatoriano, porque lamentablemente la historia ecuatoriana está escrita con verdades a medias y mentiras completas. Yeah. Por eso le engañan al pueblo ecuatoriano, y lo que usted está mencionando es una verdad a medias. Eso no es cierto. Les voy a recordar, ecuatorianos, primeramente, los que dan golpes de Estado se quedan en el poder. Yo no estuve ni medio segundo en el poder. Mi participación fue cívica y patriótica. En lugar de cumplir la orden del gobierno y de los generales de reprimir al pueblo que reclamaba por su dinero, que era una causa justa, un grupo de militares patriotas tomamos la decisión de sacrificar nuestras carreras militares, de arriesgar nuestras vidas, y nos unimos al pueblo y protestamos contra el gobierno que había congelado el dinero de los ecuatorianos en los bancos. Es como que en este momento el presidente congele el dinero de los ecuatorianos. A ver qué ecuatoriano se va a quedar tranquilo. De pronto están sin un centavo en el bolsillo para comprar medicinas, para comprar comida. Es un caos lo que ocurrió en el Ecuador. Y nosotros no podíamos reprimir a ese pueblo que reclamaba por una causa justa. Y nos tomamos el Congreso para protestar. Pero mientras estábamos en el Congreso, los generales, como siempre, se aprovecharon de la ocasión, y fue el general Moncayo, hermano del general Paco Moncayo, Carlos, quien fue en nombre del mando militar a quitarle el respaldo al presidente Yamil Maguad. Fueron los generales los que dieron el golpe de Estado. Si los generales no querían darle un golpe de Estado al presidente Yamil Maguad, era muy simple. Nos rodeaban en el Congreso Nacional, nosotros estábamos al interior 2 días, sin luz, sin agua, sin comida, se acababa la rebelión civil militar. Nosotros protestamos por patriotas, porque los soldados de honor no estamos para reprimir al pueblo, sobre todo cuando reclama causas justas. Expresidente, pero lo mismo dicen los almirantes que les retiraron a usted, que por patriotas, para salvar la paz. Esto va a tener una gran discusión, y usted tenía en esta representación de la inmensa mayoría de los ecuatorianos, quizás se reflejaba justo en su personalidad, en su forma de ser, en todo eso se reflejaba, y claro, fue yo diría, un golpe para toda esta mayoría de ecuatorianos, el que usted tomara algunas decisiones y posteriormente cayera de la presidencia. Eso nos hace llevar. ¿Quiere usted una revancha política, o en estas condiciones ya hay un Lucio Gutiérrez mucho más reposado, que mira un Ecuador distinto al que gobernó, con mayores dificultades? ¿Cuál es su propuesta ahora que ya hemos revisado la historia, coronel? Sí, para cerrar en forma rapidísima, contra el presidente Yamil Maguad dieron el golpe los generales, no Lucio Gutiérrez. Yo asumo mi responsabilidad de haber desencadenado posiblemente ese golpe dado por los generales. Yo no fui a dar un golpe de Estado, yo no fui a quedarme en el poder, yo fui a protestar como un patriota, arriesgando mi vida, sacrificando mi carrera militar. Estaba a pocos meses de ir con mi familia como agregado militar en una misión diplomática a Washington, Estados Unidos. Yo era el primero de mi promoción, tenía la primera opción para ser general. Todo eso lo sacrifiqué por amor a mi pueblo, y eso es lo más hermoso. Coronel, el señor general Mendoza, pese a las órdenes del presidente, le mantuvo a usted en ese equipo asesor
de, de él, pues, ¿no? De Mendoza. Entonces No, usted no, ayudaba, usted sabía lo que estaba pasando. a ver, Si ese es es que otro. vamos a hacer unas puntualizaciones, yo estaba recordando con un ex ministro suyo, incluso cómo llega a Palacios a ser candidato a la vicepresidencia, ¿no? Y lo que pasaba con dirigentes de la provincia en donde ustedes están, que eran el coordinador nacional de Pachacútec, el señor Miguel Yuco, ¿no? Entonces, coronel, esas cosas que usted dice son verdades a medias, son, en algunos casos son falsas. También hay gente que dice que lo que usted sostiene es lo falso. A ver, bueno, pero con documentos. Yo tengo documentos y hechos históricos. Yo no me quedé un solo segundo en el poder. Y a mí me dieron la baja del ejército. Lo que le estoy diciendo es cierto. Lo que mencionan las otras personas es completamente falso. En el caso mío, yo no di el golpe de Estado. Yo fui a apoyar al pueblo indígena, al pueblo ecuatoriano, ese pueblo profundo que estuvo con nosotros en la guerra del Cenepa y que reclamaba. Ahí no nos vamos a poner de acuerdo. Un Así es, coronel de Estado pero Mayor déjeme, no ayuda concluir. a la rebelión si no quiere dar un golpe o cambiar el gobierno, coronel. Si vamos a insistir en eso, tampoco le podemos decir, sí, coronel, mañana los otros que dicen salimos a respaldar al pueblo, al igual que le votaron a usted, entonces la democracia no es viable, coronel. Si los coroneles se vuelven políticos y resuelven salir a tumbar gobiernos o a respaldar a las bullas en vez de cuidarlas, coronel. Ahí hay una distancia grande de lo que es la democracia y el rol de las Fuerzas Armadas. Sí, pero por favor déjeme concluir, usted me está interrumpiendo, déjeme concluir para que no queden estos cabos sueltos. En el caso mío, insisto, yo no fui a dar un golpe de Estado, yo fui a unirme a una protesta legítima del pueblo ecuatoriano como tiene que hacer un soldado patriota, contra un gobierno que le estaba a través de los banqueros robándole el dinero al pueblo ecuatoriano. En cambio, el golpe contra Lucio Gutiérrez, en donde hay un delito cometido por Lucio Gutiérrez, los generales le dieron el golpe al presidente que tiene los mejores logros sociales y económicos de toda la historia del Ecuador. Si hay un gobierno con mejores logros que el de Lucio Gutiérrez, por supuesto que yo lo voy a reconocer, pero los generales le quitaron el respaldo, repito, al mejor presidente en cifras de toda la historia del Ecuador. Y lo más grave, después del golpe no se ha vuelto a recuperar $1 de los más de 8,000 que se robaron los banqueros corruptos. Los 5 banqueros que estaban presos como parte del acuerdo con los generales salieron libres, y todo lo que yo incauté, incluido lo que le incautamos al hermano del expresidente León Febres Cordero, les devolvieron. Eso hicieron después del golpe contra Lucio Gutiérrez, y más que nada, eso permitió que aparezca Rafael Correa con toda su banda, que han destruido el Ecuador. Y ahora estamos nuevamente en esta lucha para reconstruir el país, para recuperar la patria. ¿Y qué vamos a hacer para reconstruir la economía ecuatoriana? Le vamos a convertir al Ecuador en un centro financiero internacional, para que vengan los bancos más importantes del mundo al Ecuador, y en competencia con la banca ecuatoriana bajen las tasas de interés a niveles internacionales del 3%, del 4% de interés anual. Entonces habrá dinero barato para que todos los ecuatorianos, empresas jurídicas, empresas personales, medianas, pequeñas, grandes empresas, puedan hacer créditos baratos, invertir y generar empleo en la agricultura, en la ganadería, en la pesca, en el turismo, en la construcción, en el transporte, en la agroindustria, en el sector artesanal. El pueblo con empleo va a consumir, y a través de las compras y el pago del IVA, el gobierno tendrá ingresos que le permitirán invertir y mejorar la salud, invertir y mejorar la educación, bajar el IVA, contrariamente a lo que se ha comprometido el actual gobierno con el Fondo Monetario Internacional, de subir el IVA del 12 al 15%, yo, de llegar a ser presidente, bajaré el IVA al 10% en un primer gran esfuerzo nacional. Y una vez que la economía se robustezca, inclusive bajarlo al 8%. Eliminaremos impuestos como el impuesto a la entrada y a la salida de capitales, que ahuyenta la posibilidad de inversiones productivas. Expresidente, usted dice,
que un poco como negativo un acuerdo con el fondo, cuando usted sabe como expresidente que un acuerdo, es verdad que los Mauricios, como se suele decir, Mauricio Pozo, Mauricio Yepes y Mauricio Pareja en el Banco Central, es verdad que ellos llegaron con una propuesta al fondo y esa propuesta, no una propuesta del fondo al país, sino la propuesta del gobierno al Fondo Monetario. Pero a usted no le fue mal en ese acuerdo. A usted, si bien, claro, uno piensa en la historia y dice, le exigieron subir la gasolina por 125 millones de dólares y al otro que se ha robado la plata, a ese sí le dieron en cambio 380 millones como parte del ejercicio financiero del fondo. Expresidente, usted dice como negativamente el acuerdo con el fondo y ofrece bajar el IVA. ¿No es eso un poco de populismo económico a estas alturas, expresidente? De ninguna manera. Nuevamente, mi gran ventaja frente a todos los candidatos es que yo tengo experiencia, y experiencia exitosa, que también cometí errores como los que ya mencioné, y de los errores uno aprende. Y toda esa experiencia es la que le quiero poner al servicio del pueblo ecuatoriano. Yo ya negocié con el Fondo Monetario Internacional, ya firmamos una carta de intención, en donde el fondo, que tiene como intención mejorar las economías de todos los países, con esa finalidad, después de la Segunda Guerra Mundial, se crearon estos organismos multilaterales de crédito. Y no hay que mirarle mal al Fondo Monetario Internacional, porque son los países los que van a golpear las puertas del Fondo Monetario, no es al revés. Pero obviamente el Fondo Monetario Internacional, como cualquier banco, y el Ecuador es socio de ese banco, el Ecuador contribuye con un porcentaje para que funcione el Fondo Monetario Internacional. Por eso es que tenemos créditos preferenciales del 2% de interés, como los que yo hice, por ejemplo, con bastantes años de gracia y a un largo plazo para pagar el crédito. Pero el fondo le dice, a ver, estás manejando mal la economía, no me vas a poder pagar el crédito, entonces tienes que subir, como me dijo a mí, el precio del gas, tienes que subir los servicios básicos, tienes que congelar la pensión a los jubilados, tienes que congelar el sueldo al sector público. Yo firmé la carta de intención porque necesitábamos un primer aporte como de 800 millones de dólares para corregir, entre otras cosas, el hecho de que el presidente Gustavo Noboa lo dijo, no voy a dejar la mesa servida, y no pagó 2 meses sueldos y salarios al sector público, a los municipios, a las prefecturas, a Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, a las federaciones deportivas. 730 millones de dólares en atrasos de sueldos y salarios. Para mí el primer año fue durísimo. No fueron solamente 12 meses, fueron 14 meses y un presupuesto de 6.400 millones de dólares. Tenía que adicionalmente pagar 730 millones de dólares, más del 10%. Y entonces el fondo obviamente me insinuó, me recomendó ciertas medidas en la carta de intención, pero yo no hice o no tomé en consideración esas medidas, porque no subí el gas a $7, le congelé a $1.60, no subí los servicios básicos, soy el único gobierno que bajé el costo de la planilla eléctrica y el costo de la planilla telefónica, no congelé la pensión a los jubilados, más que dupliqué la pensión a los jubilados, de $118 a inicios del año 2003, incrementamos la pensión a los jubilados a $305 en el año 2005. Subí los sueldos y salarios a todo el sector público a la escala de 14 grados, con la aprobación de la ley de homologación y unificación salarial aprobada en mi gobierno en el año 2003, que también sirvió de base para homologar los sueldos y salarios al personal militar y al personal policial. Pero quise a cambio, decreté el estado de austeridad, una economía de guerra. No compramos en mi gobierno ni una bicicleta, nos movilizábamos el presidente de la República y todos los ministerios en los mismos vehículos heredados del gobierno anterior, en los mismos vehículos viejos. Se bajó drásticamente los gastos administrativos, prohibido llenar una vacante, prohibido contratar una consultoría, una asesoría, y de esa manera ahorramos mucho más dinero que el que hubiéramos conseguido si es que hacíamos las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional. Lamentablemente, el acuerdo con el fondo se rompió,
teníamos una línea de crédito de 4.000 millones de dólares, solamente recibimos un desembolso de 800 millones de dólares, que fue suficiente para salir de la crisis, y de un país que yo recibí en crisis, entregué un país boyante con el crecimiento más alto de toda la historia del Ecuador, cerca del 9%, con la reducción de la pobreza más alta de toda la historia del Ecuador. Más de 500.000 ecuatorianos dejaban de ser pobres en mi gobierno. Entonces, expresidente, pero eso le digo, y ahora después de ese éxito que se le reconoce, éxito económico, que es de un gobierno, de un equipo, usted lo presidía, aceptaba que los funcionarios a los que nombraba en una parte bien y en otra, algunos le podríamos decir, oiga, también se hicieron piscinas donde no había agua, algunas otras cosas, y usted ha dicho de los errores está. Pero un expresidente como usted, que ha tenido éxitos económicos para el país, ¿no es mejor ayudar a construir ahora consolidar una mayoría para enfrentar los gravísimos problemas? Porque si usted dice no recibí la mesa servida, el país que tenemos no tiene ni mesa, expresidente. así es, hoy la crisis es mucho más profunda, pero existen alternativas, y con el Centro Financiero Internacional vamos a obligar a que la banca privada ecuatoriana, que es un monopolio y que en muchos casos es el obstáculo para el despegue de la economía ecuatoriana, porque los intereses de los créditos en una economía dolarizada son demasiado altos. ¿Cómo puede desarrollarse una microempresa, un emprendimiento, con créditos del 22, del 24% de interés anual? Eso es imposible. Entonces tenemos que terminar con este monopolio. Y no es que los bancos van a perder, los bancos van a ganar un poco menos. Ya han ganado demasiado los banqueros. Es el momento de que demuestren solidaridad con el pueblo ecuatoriano. Y un presidente lo que tiene que hacer es mirar el entorno mundial. Yo tomo como modelo a dos países pequeños y que hace 30, 35 años eran más pobres que el Ecuador. Me refiero a Panamá en América Central y a Singapur en el Asia. Y hoy, después de haberse convertido en centros financieros internacionales, son de las economías más estables en el mundo. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer en el Ecuador. Actualmente en el Ecuador no hay plata ni para pagar sueldos. Así que, ecuatorianos, hoy es el momento de elegir a un presidente, primero, que no robe ni deje robar. Segundo, a un presidente patriota, que ame a su pueblo y que entienda que el poder es para servir al pueblo y no para enriquecerse. Y dada la profunda crisis económica, a un presidente con experiencia, porque de acuerdo a la pregunta que usted me hace y la insinuación la entiendo como que, por ejemplo, si es que pasa Guillermo Lasso con el correísmo a la segunda vuelta, Correa le va a pulverizar a Lasso en la segunda vuelta, acusándole del feriado bancario, de banquero, de oligarca, etcétera. En cambio, si pasa Lucio Gutiérrez con el correísmo a la segunda vuelta, la situación... ¿Pero usted da de plano el paso a la segunda vuelta del correísmo? ¿Usted cree que es así? ¿No es un poco buscar con quién yo quiero trompearme con él? ¿Usted cree realmente que el correísmo tiene posibilidades de estar en la segunda vuelta? Y cuando dice los banqueros, la bancocracia, ¿también se refiere a Lasso? Yo estoy hablando en forma general, como se dice, el guante que le... Al que le calce el guante que se lo chantes, ¿no? Que se lo chante, exactamente, sí, muchas gracias. Yo no me estoy refiriendo contra Guillermo Lasso, de quien tengo el mejor de los conceptos. Simplemente estoy diciendo que yo soy el mejor candidato. Yeah. Yo soy el único que puede recuperar la plata robada. Yo soy el único candidato que no cogoberné con el gobierno corrupto de Correa ni con el gobierno corrupto de Lenín Moreno. Todos los otros cogobernaron. Están ahí las fotografías. Ministros, altos funcionarios, fueron de sus gobiernos, fueron de sus partidos políticos. El único partido que se ha mantenido incólume, que se ha mantenido, discúlpenme en el término, virginal, es Sociedad Patriótica, que no ha cogobernado con estos gobiernos. Más bien hemos sido perseguidos, hemos sido enjuiciados por Rafael Correa, hemos sido insultados. En todas las sabatinas, Correa era Lucio corrupto, Lucio ladrón, Lucio cobarde, pero miren cómo es la justicia divina. El corrupto de Lucio vino a la cárcel a dar la cara, estando el gobierno golpista
del vicepresidente Palacio en el poder a demostrar mi inocencia, como hacemos los hombres de honor, como hacemos los hombres honrados. En cambio, Correa, la propia justicia puesta a dedo por él, ante las evidencias monumentales le condena a 8 años de cárcel. Y el prófugo de la justicia y el cobarde es Rafael Correa, que no imita lo que hizo Lucio Gutiérrez, venir a dar la cara. ¿Por qué Rafael Correa no viene a dar la cara? Pero el pueblo está cansado de que solamente vayan presos por ahí uno que otro pez medianamente gordo, pero los peces gordos continúan en libertad y lo más grave, no devuelven un centavo. De ahí Claro, que esa es la mayor, digamos, la mayor frustración para el pueblo ecuatoriano y para la democracia, ¿no? El recuperar lo que se han llevado. Expresidente, usted está en Riobamba y ¿quién es su candidato en Riobamba en la Diputación? Esta radioemisora tiene, y Democracia TV, por supuesto, tiene una gran presencia en esa provincia y agradecemos, aprovecho que usted está, la sintonía y el nivel de participación que tenemos. ¿Quién es su candidato allá en Chimborazo, expresidente? acá tenemos un grupo de excelentes candidatos y justamente comandado por un joven ingeniero comercial, Rodrigo, que tiene una maestría, un MBA en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, una persona pues que ha hecho muchísima obra social y que ya en algunas encuestas que se publican, obviamente pues todavía hay bastante gente que no decide por quién votar, pero por lo menos de las encuestas que hacen otros, que no las hace Rodrigo, él está pues en los primeros lugares. Y con respecto al comentario suyo, yo me he comprometido con el pueblo ecuatoriano a recuperar la plata, a utilizar todas las capacidades legales, constitucionales, inclusive contratar agencias internacionales que son expertas en hacer el seguimiento del dinero. El actual gobierno sabe dónde está la plata, el actual gobierno sabe inclusive las cuentas, el número de cuentas en donde está el dinero. Pero como el gobierno actual tiene rabo de paja, y ese es el problema ecuatorianos, que muchos de los candidatos tienen rabo de paja y se van a hacer los de la vista gorda. Entonces, ecuatorianos, si quieres que se recupere la plata, el que lo puede hacer es Lucio Gutiérrez. Si no quieres que se recupere la plata y siga todo como está, bueno, ahí hay varias alternativas. Yo no voy a ser un presidente florero. Si yo llego a la presidencia, desde el primer minuto comenzaré a gobernar. Esa es la experiencia de haber sido presidente de la República. Y para extirpar la corrupción, a través de una consulta popular, a través de una mega consulta popular, aprobaremos un nuevo Código Orgánico Integral Penal sancionando con cadena perpetua, para que no le bajen a la mitad como están haciendo ahora, y a los 2, 3 años ya salen libres a disfrutar de la plata robada. No hay media cadena perpetua, no hay un cuarto de cadena perpetua. Cadena perpetua para todos los políticos ladrones y funcionarios públicos que se roben el dinero del pueblo ecuatoriano. Y le daremos 3 meses para que devuelvan la plata robada. Si no devuelven la plata robada, obviamente con previa investigación, todo el entorno familiar del político ladrón irá preso hasta que devuelva la plata robada. Devuelve la plata robada y los familiares salen en libertad. Pero usted dice entonces que va a meter la mano en la justicia o va a permitir que la justicia darle instrumentos para que se mueva de la forma que nos dice que quiere que se mueva. Darle instrumentos de fortaleza a la justicia ecuatoriana. Sí, porque Independencia absoluta, porque yo también asumo la responsabilidad política, eso sí, porque debía haber actuado tal vez con mayor firmeza cuando fui presidente de la República, pero al final del día todos los ecuatorianos hemos aprendido, yo me incluyo, que si se mete la mano en la justicia o si se intenta meter la mano en la justicia, al final del día todos perdemos, incluido el propio que metió la mano en la justicia, y el ejemplo más palpable es el de Rafael Correa. Él metió la mano en la justicia y ahora la misma justicia le está condenando a Rafael Correa. Así que también cadena perpetua para los jueces y fiscales corruptos que cobran por las sentencias. Yo lo he sentido en carne propia y en su momento denunciaremos, porque mi partido político ha sido perjudicado por jueces y fiscales corruptos
que reciben plata de los delincuentes, de los que se roban objetos de los partidos políticos y les quieren declarar inocentes. Si eso hacen con nosotros, que podemos de alguna manera protestar, ¿qué harán estos jueces y fiscales corruptos con el pueblo llano, con el pueblo que no tiene voz, con el pueblo que no tiene quien le defienda? Así que cadena perpetua a estos jueces, porque ellos son los cómplices de la corrupción, porque le ponen 2, 3 años a un delincuente y luego sale libre a disfrutar de los millones que se robó. Pero también cadena perpetua para los consejeros que, violando el propio código de la democracia, permiten calificar a binomios con documentos falsificados y que con fraude electoral hacen ganar a un candidato por el que el pueblo no votó. Ahí comienza la corrupción y la desgracia y el desangre de la patria. Y también cadena perpetua a los violadores de niños y de niñas, a los sicarios, a los crímenes de femicidio y todos aquellos condenados a más de 15 años de cárcel comerán con el sudor de su frente. No los mantendrá el pueblo ecuatoriano. Y también aprobaremos la ley de justificación y confiscación de bienes para que todos los políticos que tienen fortunas injustificadas, y les investigaremos por lo menos desde el año 2000 hasta el año 2021, esas fortunas mal habidas sean incautadas. De esta manera, pues, nunca más un político robará impunemente el dinero del pueblo ecuatoriano. Expresidente, lamentablemente se nos fue el tiempo y esperamos volver a conversar en campaña y a lo mejor desde otra ciudad. Gracias por conversar, que le vaya bien en Riobamba, saludos a la provincia del Chimborazo. Gracias a usted, señor Coronel Gutiérrez. Muchísimas gracias por esta oportunidad. La próxima ya no hablaremos sobre el pasado, sino sobre los sí, la próxima tenemos ya que ver un poco de programas, quiénes van a ser, quiénes están ayudando, quiénes están en el equipo. Bueno, saludos a Rodrigo, que es su candidato en Chimborazo. Un gusto saludarle. Sin embargo, muchas gracias, porque yo pienso que también es importante aclarar ciertos temas para no volver a repetirlos. Así es, expresidente. Un gusto y muchas gracias. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Que pase muy bien. También. Gracias. Ha estado con nosotros el coronel Lucio Gutiérrez, expresidente de la República y ahora candidato a la presidencia por Sociedad Patriótica, el número 3. De inmediato volvemos con el ex canciller y embajador Francisco Carrión y el periodista y escritor Jorge Ortiz para analizar un poco el tema de las elecciones en los Estados Unidos. Y cuando digo un poco es ver los datos que tenemos, los datos que tienen nuestros invitados y tratarlo para conversar con ustedes sobre esto. Ya volvemos. Calidad. Innovación. Completamente democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Banco del Pacífico te trae Banca Celular. Tu banco a la mano sin necesidad de usar internet ni wifi. Ajá, Simón. ¿Y qué puedo hacer con eso? Con Banca Celular puedes realizar retiros, pagar tus servicios básicos y hacer hasta recargas de tiempo aire. Oye, no, eso está buenísimo. ¿Cómo lo uso? Solo tienes que marcar *844 numeral si eres CNT o *844